Bueno, me llamaron hace 2 semanas y me dijeron que necesitaban que diera un tema acerca del Día de la Madre, acerca de cómo es la influencia de la madre en los hijos. Y en verdad fue un tema difícil porque la Biblia tiende a dar más énfasis a los varones. Entonces, encontrar datos de madres no es como encontrar así como un texto que sea de la madre y que dé como todas las pautas como tiene que ser la madre, sino que uno encuentra esbozo, encuentra notas en distintos ejemplos, como por ejemplo en Sara, en Raquel, podría ser en Ruth, en Ana, en María, pero buscando y después de harto tiempo de investigación, encontré una madre que tiene cosas buenas que enseñarnos. ¿Alguno de ustedes conoce quién fue Jocabed? ¿Alguien le suena a Jocabed? Sí, la probable madre de Moisés. Sí, ella es la madre de Moisés. Gracias a Cecia. Entonces, antes de empezar el tema, como uno podría decir, uno sabe lo que es ser madre, todos conocen bien lo que es. Voy a dar algunas definiciones que nos van a ayudar a poder entender más el tema, porque la definición de madre es una definición muy importante. En la RAE, en la Real Academia Española, viene del latín mater y tiene varias definiciones. Una definición es hembra que ha parido, hembra respecto de su hijo o hijos, título que se da a ciertas religiosas, en los hospitales y casas de recogimiento, mujer a cuyo cargo está el gobierno en todo o en parte, matriz en que se desarrolla el feto, causa, raíz u origen de donde proviene algo y muchas más. Incluso hay conceptos anidados de madre que puede ser, por ejemplo, madre de leche, madre de niños, madre política, etcétera. O sea, el concepto de madre es un concepto que en nuestra sociedad como seres humanos es un concepto muy importante porque tiene muchas definiciones. Y buscando también en el diccionario bíblico Certeza, que es un diccionario muy bueno, que si ustedes pueden comprárselo, cómprenselo porque les va a ayudar mucho en sus estudios bíblicos. A mí me ha servido muchísimo ese diccionario. Podemos encontrar muchas cosas útiles acerca de lo que dice la Biblia sobre las madres, así como un preámbulo general de lo que es la madre. ¿Ya? Espero no darles mucha lata con lo que les voy a hablar, pero creo que es bueno darles la definición a ustedes. ¿Ya? En Certeza dice que la mujer, por la ley hebrea, se ve que se tiene que honrar a la madre. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre. No se le da prioridad a uno o al otro, sino que es igual. Se le manda a temerle, esto sale en Levítico 19:3, y obedecerle, Deuteronomio 21:18 y siguientes. Se le debía tener en cuenta en el seno de la familia, participaba en la elección del nombre de los hijos y era responsable de su educación inicial. La monogamia se consideraba el estado ideal, aun cuando la poligamia era común y la relación de Yahvé e Israel se comparaba a menudo con la del hombre y su mujer. O sea, prácticamente como que Dios era el hombre del matrimonio y Israel era la mujer. Ya, en cuanto a el tema de marido y mujer, los términos is de hombre y isa de mujer también se usaban para el esposo y la esposa, donde el padre se le llamaba, era el Baal, el amo, o Adón, señor, de la esposa. Lo que ilustra la posición relativa de los dos. O sea, en cuanto a la sociedad, el hombre era como el señor o el amo de la mujer. Sin embargo, nosotros en Chile sabemos que la madre tiene un rol súper importante. Se dice que nuestra sociedad chilena es una sociedad matriarcal más que patriarcal, y aunque los hombres tienen harto control, uno ve que las mujeres en la casa tienen bastante control sobre los hijos, las decisiones que toma uno, porque son muy sabias, es verdad. Bueno, y le aprovecho de mandar saludos a mi esposa, que ella me ha ayudado mucho a poder mejorar harto, a relacionarme mejor con las personas, a ser como soy. Creo que es la mejor madre que podría tener para mi hija. Así que le mando saludos a Noemí, que está en casita. Ya, continúo. Entonces, esta posición de señor era tanto legal como en aspectos prácticos. Hasta su casamiento la mujer estaba sujeta a su padre. Y por cierto, las mujeres eran consideradas una integrante muy importante de las familias, porque las mujeres saben hacer muchas cosas, son muy útiles. Y, no como objeto, o sea, entiéndase bien. Y pensemos en cómo la sociedad hebrea, la sociedad oriental, se fijaba en cómo eran los seres humanos y los miembros de la familia. ¿Ya? De hecho, dice que para ambos, tanto para el padre como para el esposo, la madre era un objeto de su propiedad. Así era la cultura oriental. El hombre podía divorciarse de la mujer, pero no era el caso inverso. Y ella no heredaba la propiedad del hombre si moría, sino que era sus hijos. Hay una excepción, eso sí, que cuando un padre tenía solamente hijas, se le podía heredar a las hijas, pero era un caso especial.
Ya, eso sí, en la práctica, como todos conocemos y como todos podemos ver, había una gran diversidad en cuanto al carácter y la fuerza de la mujer en las acciones tanto de la familia como de la sociedad. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, los casos de Débora en Jueces 4:5, que fue una libertadora de Israel en su momento, Atalía, Hulda y Esther, que son mujeres que alcanzaron prominencia, mucha prominencia, fueron muy importantes. Los deberes de la esposa incluyen en primer lugar la crianza y el cuidado de los hijos, así como también trabajos domésticos como la cocina, además de ayudar al marido en el campo cuando era necesario. La fidelidad era importante para ambos y la ley contenía estrictas provisiones para el castigo del adulterio. La función más importante de la esposa era el tener hijos y la esterilidad era motivo de vergüenza. ¿Por qué es importante que les dé todo este preámbulo? Porque como estamos estudiando la Biblia, en una sociedad oriental no podemos llegar y aplicar los parámetros de madre directamente que tenemos hoy día en Chile y en el mundo, sino que tenemos que primero conocer cómo se pensaban las madres antes para poder entender cómo los conceptos de antes nos pueden ayudar ahora. Ya. Cuando eran muy pequeños, los niños siempre estaban al cuidado de la madre, pero a medida que crecían los varones se les enseñaba a participar en el trabajo del padre, de modo que en general el padre dirigía la educación del hijo y la madre la de la hija. El quinto mandamiento, Éxodo 20:12, muestra que la madre era tan digna de honor como el padre. Y nosotros podemos decir, la Biblia es la sociedad oriental era una sociedad machista, que veía a la mujer por abajo, que le daba menos prioridad. Pero podemos ver que la Biblia es un libro súper justo en ese sentido y súper amoroso, porque uno dice la Biblia es un poco machista y hay muchos personajes bíblicos que sí son machistas, hay que decirlo. Pero si comparamos cómo la Biblia habla a la mujer con respecto a otros pueblos alrededor, no sé, como Egipto, como los caldeos, Mesopotamia, la Biblia realmente le da honor a la mujer porque eran muy despectivos con la mujer los otros pueblos. Así que tenemos que considerar eso también. Y Jesús le dio mucho honor a las mujeres. Y las primeras personas que vieron a Jesús cuando resucitó fueron mujeres. Y los hombres no le creyeron, le dijeron que estaban locas, que estaban borrachas, pero ellas fueron las que lo vieron. Y de hecho uno cuando lee los evangelios ve una fuerza súper especial en cómo las mujeres acompañan a Jesús. Lo acompañan, les dan bienes, lo cuidaban. Y también habían discípulas de Jesús también como María, la que en un momento quebró un perfume y le arrojó el perfume súper caro de nardo en la cabeza de Jesús. Ella también es muy importante. Ya, vamos a ir al texto entonces para poder entender quién era Jocabe. Entonces les voy a pedir que busquen en sus Biblias Éxodo 1. Ya. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levanten su Biblia. Ya, muy bien, porque el otro día escuché un reclamo de que como se proyecta la Biblia allá adelante, la gente no trae su Biblia, lo cual lo encuentro pésimo. Así que no fomente la flojera, traiga su Biblia, lea su Biblia. ¿Ya? Gracias. Ya. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. No se considera José porque José ya estaba en Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Un poquito antes usted puede ver que murió a los 110 años, en Génesis 50:26. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Era una razón política bastante cuerda, se podría decir, pero eso redundó en la opresión y la amargura que tuvieron los hijos de Israel hasta este momento. Y este rey, este faraón, se llamaba Amosis, fundador de la dinastía 18 egipcia. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. O sea, esas ciudades con sus pirámides y cosas fueron edificadas bajo los hombros del esfuerzo de los israelitas. Pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Entonces eran como las estrellas de mar. Una vez me contaron en la U que quisieron matar estrellas porque había una plaga de estrellas. ¿Y qué pasó? Habían más estrellas, fue peor. Entonces eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Se dice que las hierbas amargas que comían en la Pascua es un recuerdo de la amargura de su trabajo en Egipto. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Por qué esto? No puede decir por qué a las hijas sí y a los hijos no. Porque la hija pasa que ellas podían servir como esclavas y se podían casar con egipcios, y de ese modo la cultura se perdía, porque el hombre iba a tener mayor influencia sobre la mujer. Recuerden que los egipcios eran mucho más machistas que por ejemplo, los judíos en su conformación. Entonces, las parteras no le hicieron caso, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que las parteras venga a ellas. Y Dios hizo bien en las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Uno podría hacer una prédica completa acerca de Sifra y Fuá, que ellas fueron ellas preservaron a los varones, prefirieron dar gloria a Dios que hacerle caso al faraón. Y esto es un asunto delicado, porque uno podría decir: pero ellas pecaron porque mintieron. Pero cuando el Estado no es capaz de estar a la voz de Dios, la Biblia hace muchos llamados a seguir la voz de Dios más que la voz del liderazgo cuando éste está en contra. Cuando no está en contra, en Romanos habla de que uno tiene que hacerle caso a las autoridades porque Dios las puso. Bueno, pero ese es otro tema, no voy a entrar en él. Entonces voy a seguir leyendo. Éxodo 2:1. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Entonces, un hijo de Leví que tomó a una hija de Leví. O sea, eran levitas. Pero uno dice: ¿quiénes fueron ellos? Ellos se llamaban probablemente Amram y Jocabed. Y podemos encontrar referencia de ellas en Éxodo 18:20 y Números 26:59. Busquémoslos para echar una miradita y tener los datos. Ya, Éxodo 6, 18 al 20 dice, bueno, voy a partir del 16 mejor. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libní y Simeí por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musí. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Ya. Uno siempre dice, igual le da como lata ver la genealogía, es como que uno lee eso, intenta saltárselas, porque es número, letra, gente que de cierta forma como que nos interesa más la historia bíblica que las personas, pero dentro de la genealogía podemos encontrar ciertos secretos que nos ayudan a poder entender mejor el texto. Ya, y vamos ahora a Números 26:59. Ya, Números 26:59 dice: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés, y a María, su hermana. Ya, pregunta para ustedes: ¿cuánto tiempo estuvieron los israelitas en Egipto? 400 años.
y Leví llegó al final, al medio o al comienzo de estos 400 años? Al principio, escuché por ahí, sí, llegaron al principio. Moisés cuando nació estaba aproximadamente 350 años desde que habían llegado de Israel. Entonces uno dice, ¿cómo Coat vivió 350 años? Pero uno cuando estudia el texto bíblico se da cuenta que las genealogías en particular muchas veces no habla de parentescos directos, sino que habla de descendientes. Por lo tanto, nosotros podemos pensar que en una interpretación particular que Amram y Jocabed fueron ascendientes de Moisés, de Aarón y de María o Miriam, que son los 3 hermanos que aparecen más adelante en Éxodo, ¿ya? Entonces no sabemos, o sea, se piensa que exactamente Jocabed no era su madre, pero puede haber sido su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, no sé, algo así, ¿ya? Ahora, el objetivo del texto no es como decir si era la madre, establecer el parentesco directo. Lo importante es que había parentesco. Y si alguien piensa, ¿cómo se casó la tía con su sobrino? Bueno, esto fue antes de Levítico, fue antes de que se estableciera de que no se podían casar con los parientes. Entonces, para ello, la regla de no casarse entre familiares no existía. Ya, volvamos a Éxodo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ya, uno podría decir, ya, esto es una historia, tal vez no se puede sacar mucho de ella, pero si uno escarba, con todos estos datos culturales, estos datos históricos que sacamos y lo que obtuvimos de Éxodo y de Número más adelante, vamos a poder entender cuál fue el rol de la madre de Moisés, o podríamos llamarle Jocabed II tal vez. ¿Ya? Podemos ver de que Jocabed, ¿alguien sabe lo que significa Jocabed por aquí? ¿Cecia? Ya, Jocabed significa Jehová es gloria, o Jehová es glorificado. Es casi como si se llamara como mi mamá se llama Gloria. Y está ahí, te quiero mamita. Entonces, podemos ver que comparando versiones, Moisés era un niño precioso, era un niño excepcional, era un niño hermoso. ¿Y qué es lo que había dicho el faraón? Echa al niño al río. Pero ustedes se preguntarán, ¿dijo cómo echarlo al río? No dijo cómo echarlo al río. No dijo si había que tirarlo al agua, no dijo si había que tirarlo con ropa, sin ropa, en la mañana, en la tarde. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mamá? Viendo que pasaron 3 meses y que ya no podía ocultar más al niño, porque si bien es cierto ya, habían vecinos israelitas que los podían apoyar, pero de todas formas los podían sorprender. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le hizo una canastita de papiro. Igual que los papiros de los textos de Egipto, le hizo una canastita de papiro. Y le echó brea, le echó alquitrán, para poder hacerla impermeable, para que no le entre el agua, y la dejó que se fuera por el río. La dejó por el río y se fue. Pero no hizo solamente eso, sino que además mandó a la hermana de Moisés, que muy probablemente era María o Miriam. Y mientras la canasta iba y el pobre Moisés chiquitito lloraba, María iba cerca. Y justo pasó y llegó la hija del faraón, que, buscando el nombre, ella se llama Hatshepsut. Ya, la Hatshepsut, que era hija de Tutmosis I de la 18ª dinastía, y que además fue reina de Egipto, se estaba lavando, se estaba bañando, y una de sus criadas vio que venía un niño en una canastita de mimbre, o de papiro, y estaba llorando. Y tuvo compasión de él, le dolió que el niño llorara. Y ella sabía que era de los hijos de los hebreos, y era hombrecito, entonces ese niño tenía que morir llevado por el río.
pero como tuvo compasión de él, lo tomó. Pero María, como era astuta, fue tranquilamente donde Hatshepsut y le dijo: yo conozco a una hebrea que lo podría dar amamantamiento y lo podría criar. Era su mamá. Entonces fue y le dijo: ya, críala, y después, cuando esté criado, devuélvemelo. Y después lo adoptó. Entonces la misma madre, que además le pagaron por criar a su hijo, lo cual igual es algo bastante bueno. ¿A qué madre no le gustaría que le pagaran por criar a su hijo, cierto? Sí, que en todo caso yo creo que sí, porque ser madre es harto trabajo. Bueno, mi esposa todo el día dándole leche a la Emilia, es harto trabajo. Entonces le pagaron, y después, cuando Moisés creció, después de unos años, no sabemos cuántos años, lo devuelve a la hija del faraón y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo sacó. Se piensa que Moisés es un nombre tal vez semita o tal vez un nombre egipcio, pero lo sacó. Y uno dice: ya, aquí termina la historia. ¿Qué es lo que saco para poder hablarle de la crianza de los hijos? Es como muy poquito, pero se pueden rescatar ciertas cosas. Primero, ¿qué hizo de importante la madre de Moisés? Primero, rebuscó la forma de salvar a Moisés. O sea, lo tuvo 3 meses. En esos 3 meses, como son todas las madres que cuando tienen algo en la cabeza piensan hasta que encuentran una solución, dijo: ya, no tengo por qué botarlo, y que se moje, que se resfríe, lo llevo en una canoa de papiro y veo qué puede pasar. Entonces ella, humanamente por su parte, hizo todo lo que pudo, ya que una madre naturalizada, una madre responsable por su hijo, eso debería ser. Lamentablemente no todas las madres son así, y uno lo ve de repente en programas como Caso Cerrado, La Jueza, que hay madres que son las madres del año. Pero bueno, ya. Segundo, cuando vio que el descubrimiento de su hijo era inminente, lo echó en el agua, en la canasta, pero mandó a su otra hija para cuidarlo. No dejó a su hijo que se fuera por la vida sin cuidarlo, sino que estuvo pendiente para ver lo que pasaba. O sea, hasta ese punto ella hizo lo que más podía para poder salvar a su hijo. Y después hay que tener en cuenta que ella, si la descubrían que tenía un hijo, podría tener consecuencias graves, incluso hasta podrían haberla matado. Entonces ella fue muy valiente, porque peligrando su vida, ella quiso salvar a su hijo. Bueno, fue lo mismo que hicieron las parteras. Ellas también podrían haberlas matado, pero fueron bien astutas, fueron bien pilladas. Y después, una cosa que hizo, que nosotros podemos sacar del texto, así como extraerlo con pinza del texto, es que crió a su hija de una manera para que fuera inteligente y astuta. Porque ella podría haberse quedado tímida y podría no haberle dicho a la hija del faraón que ella conocía una partera que podía amamantar al niño, que era su misma mamá. Pero la niña lo hizo. No sé si hizo ese plan, se lo habrá dicho la mamá a la hija, pero la cosa es que la hija lo hizo. Y eso es un antecedente de que la hija era bien inteligente. Y también uno se dice: ya, Moisés después fue criado bajo todas las premisas educacionales de Egipto. Fue criado con el lenguaje de los caldeos, fue criado como un príncipe de Egipto, como un futuro faraón. Y yo he leído en comentarios, en libros históricos, que hay un hoyo en los posibles faraones entre medio. Y se dice que ese hoyo correspondió a Moisés, porque no le dieron ese lugar. Entonces uno dice: ya, pero si él fue criado con la educación egipcia, ¿cómo es que después tuvo ganas de salvar al pueblo hebreo? ¿De dónde creen ustedes que salió eso? De su mamá. Sí, su mamá fue. En esos tiempos que estuvo amamantando y criando a Moisés, que no sabemos, puede haber sido hasta los 5, 6, 7 años, no sé cuánto tiempo fue. En ese tiempo le enseñó Jocabed, le enseñó a Moisés acerca de Dios, acerca de Jehová, acerca de Yahvé. Y por eso Moisés tenía, a pesar de que él estaba siendo criado como hijo adoptivo de la hija de Faraón, o sea, un príncipe, él sabía su raíz, él sabía que era hebreo y él sabía de Dios. Si es que la mamá no lo hubiera criado bajo esas premisas, Moisés hubiera sido un faraón más y no hubiera libertado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel probablemente no hubiera salido de Egipto por esa forma, no sabemos si hubiera salido o no, y además posiblemente, pensando futuro, no hubiera habido pueblo de Israel, no hubiera habido Jesús, no hubiera habido Salvador, no hubiera habido iglesia, ni nada de lo que estamos haciendo ahora. Tampoco habría culto por internet, no habría nada de lo que estamos haciendo ahora. Entonces podemos ver que en la Biblia hay decisiones de ciertas personas puntuales que a veces pasan desapercibidas, a veces son bastante destacadas, pero esas decisiones tienen consecuencias históricas globales, universales. Y lo que hizo la mamá de Moisés, a pesar de que fue muy por debajo, no se conoce mucho,
uno se da cuenta de que lo que ella hizo con su hijo, al salvarlo, arriesgando su vida, y después criándolo, preparó a Moisés desde niño para que pudiera ser salvador de Israel. Nosotros sabemos que después Moisés mató a un egipcio, tuvo que arrancar a Madián, estuvo 40 años en el desierto. En ese sentido, Moisés, el Señor trabajó el carácter con él, le ayudó a conocer cómo se trata a los seres vivos en el desierto, y también es necesario posteriormente trabajar con su autoestima, porque después Moisés pensaba de que él no podía ser salvador de Israel, pero vemos de que la base de su educación religiosa y su educación espiritual provino a través de su madre. Así que, ¿qué elementos podemos sacar de esto así como resumiendo? 1, ella educó a su hijo de la Biblia, o sea, acerca de Dios, acerca de las tradiciones orales de la palabra de Dios que viene en ese tiempo, que a hoy día equivalente, la educó en la Biblia, lo llevó a la escuela dominical, le leyó libros, le leyó la Biblia. 2, se esforzó en darle lo mejor. En cuanto a lo que su fuerza pudo, ella le dio lo mejor a su hijo. Se arriesgó por él, arriesgó su vida por él. Como dije, no todas hacen eso. 4, se apoyó en otros miembros de su familia para el cuidado del hijo. En este caso se nombra posiblemente a Miriam o María. Y 5, la formación de un hijo puede tener consecuencias profundas en mucha gente. Y esto es un llamado santo. Uno piensa, por cultura evangélica, en las iglesias, que los únicos llamados, que son los llamados santos, los llamados como más consagrados a Dios, por ejemplo, ya ser pastor a tiempo completo, o ser misionero, irse a meter a algún país de África, algún país de Asia, y esos son los únicos llamados que hay. Pero se nos olvida que a esos hombres que van a esas naciones, detrás de ellos hubieron madres que tal vez nunca han salido del país, o nunca han salido ni siquiera del pueblo donde han vivido. Pero esas madres, con la educación que le pudieron dar a sus hijos, pudieron llegar a formar a esos hijos y esas hijas que llevaron el evangelio a otras naciones. Por ende, ¿cómo uno puede decir de que la labor de una madre es menos importante que la labor de algún misionero, de algún pastor, etcétera? No podemos decir eso. Sin la madre no hay pastor. Sin la madre no hay misionero, no hay evangelista, no hay profeta, no hay maestro. En el caso mío, mi madre tuvo una importancia súper fundamental en mi educación. Ella fue la que me enseñó la Biblia. Con ella yo conocí al Señor a los 6 años. Ella me enseñó muchas cosas que fueron base para lo que soy hoy día. Incluso me ayudó en mis tiempos de adolescencia, cuando la formación que estaba teniendo incompleta estaba generando que yo tal vez no fuera quien iba a llegar a ser hoy. Tal vez ella me ayudó a corregirme en los puntos en los cuales yo podía estar errando como adolescente. Entonces, en mi caso, yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque ella me formó, y si puedo estar hoy día parado aquí, si puedo tener la familia que tengo, si he podido tener el trabajo por los jóvenes que he podido hacer, es porque mi mamá en la casa me enseñó. Y tal vez mi mamá no se ve mucho, pero por medio de lo que yo soy, de lo que son mis hermanos, se manifiesta la obra de ella. Así que eso no es una motivación para las madres, las que están aquí en la congregación, que están viendo por internet, que lo que ellas puedan decir, lo que ellas puedan hacer es totalmente relevante para lo que puede suceder con los hijos. En la escuela dominical siempre hablamos de que el niño ve, el niño hace. Entonces, si el niño ve a alguien que lee la Biblia, que ora, que busca a Dios, que cuando tiene problemas acuda a Dios, el niño también lo va a hacer. Si el niño no ve eso, ya cuando sea más grande, sea adolescente y empiece a conocer el mundo y vea otras cosas, va a ser más difícil de que pueda conocer a Dios. Por ende, el rol de las madres es fundamental, crítico, crucial en la educación de los hijos y también en el mantenimiento del cristianismo. Pregunta así como para que ustedes piensen en sus casas. Por ejemplo, ¿cuánto están dispuestos ustedes a arriesgar por sus hijos? ¿Cuánto se esfuerzan por ellos? ¿De qué forma lo están educando? ¿Están educando según como Dios quiere, o están dejando eso de lado? Tal vez por trabajo, tal vez por enfermedades, tal vez por descuido. ¿Cómo ha influenciado mi madre en mí, en ustedes? ¿Cómo ha influenciado su madre en ustedes? Y cómo ustedes, siendo padres o futuros padres, van a influenciar en sus hijos. Incluso la persona que por circunstancias de la vida
no llegase a tener hijos, sí puede tener hijos espirituales, discípulos, los que no han tenido hijos todavía, los jóvenes, sí tienen hijos espirituales. Por ejemplo, no sé, la Angélica, la Esther, en el Ministerio de Música, ellas de cierta forma son madres de los chiquillos que empiezan a entrar al Ministerio de Música. Y así pasa con los ministerios de los jóvenes, los juveniles, todo eso. Y así pasa, por ejemplo, me imagino yo, en el Ministerio de Varones, en la UFA, donde las mujeres que son mayores pueden apadrinar a las que van llegando, a las más jóvenes, y les enseñan cómo ser mejores madres, cómo ser mejores esposas, cómo ser mejores esposos, mejores trabajadores. Entonces, este tema de la maternidad, que también se extiende la paternidad en cuanto a concepto fundamental, nos toca a todas las áreas de la iglesia. Moisés no hubiese sido quien fue si su madre no hubiera actuado como lo hizo. Y esa es la conclusión que quiero dejar en el día de hoy. Y para que ustedes lo mediten en sus casas, lo mediten en la semana y también puedan ir y dar gracias a su mamá, puedan darle regalito, un besito y digan lo que quieren. Y si su mamá no está, ¿qué puede pasar? Dele gracias a Dios por la mamá el tiempo que tuvo. Y tal vez su madre no cumplió ese rol, pero tal vez otra persona sí lo hizo. Entonces también dele gracias a esa persona. Muchas gracias. Y que el Señor sea glorificado con esta palabra, que sea Él el que sea redarguyendo sus corazones acerca de todas estas verdades y que nos ayude a ser mejores padres y mejores madres en el sentido estricto de la palabra como en el sentido extendido.